Mis primeros recuerdos son de un silencio espeso, casi palpable. No era el silencio de la paz, sino el de lo que no se decía, el de las voces ahogadas por el miedo y el cansancio. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde las casas se pegan unas a otras como si se dieran calor, y las calles de tierra guardaban el eco de los pasos lentos. Era la posguerra, y aunque yo no entendía de batallas ni de bandos, sentía el peso de la escasez en cada rincón de nuestra casa, en la mirada de mi madre, en el pan racionado que se repartía con una solemnidad casi religiosa. Mi infancia transcurrió entre las faldas de mi madre y los juegos solitarios en el patio. Éramos 3 hermanos. Yo, la mediana, siempre un poco observadora, un poco soñadora. Mi hermano mayor, Antonio, era la luz de la casa, un espíritu inquieto que no se conformaba con lo que le daban. Mi hermana pequeña, Carmen, era la alegría, una risa contagiosa que a veces lograba romper la pesadumbre del ambiente, pero incluso ella, con su inocencia, sentía la sombra que se cernía sobre todo. Nuestra casa era humilde, de paredes encaladas y un tejado de tejas viejas que dejaban pasar el sol en verano y el frío en invierno. No teníamos lujos, ni siquiera lo que hoy se consideraría básico. El agua se traía del pozo, la luz era escasa, y las noches se iluminaban con candiles de aceite. Mi madre, una mujer de manos curtidas y corazón enorme, se desvivía por mantenernos a flote. Su día empezaba antes del amanecer, amasando el pan, remendando la ropa, cuidando el pequeño huerto que nos daba algo de sustento. Nunca la vi quejarse, solo trabajar, con una dignidad que hoy me sigue asombrando. Mi padre, un hombre callado y fuerte, trabajaba en el campo de sol a sol. Sus palabras eran pocas, pero sus gestos, sus miradas lo decían todo. Había vuelto de la guerra con una herida que no se veía, un cansancio en el alma que nunca se le quitó del todo. Él era el pilar silencioso de nuestra familia, el que nos protegía del mundo exterior, aunque a veces me parecía que él mismo era una parte de ese mundo que tanto nos asustaba. La rutina era la misma cada día, una danza monótona de tareas y responsabilidades. Por las mañanas, después de un desayuno frugal de pan y café de cebada, ayudaba a mi madre en lo que podía: pelar patatas, recoger leña, barrer el suelo de tierra apisonada. Por las tardes, si no había escuela, que no era siempre, y cuando la había, era con una maestra que nos enseñaba más bien a rezar y a coser que a leer y escribir, me escapaba al río con mis hermanos o me sentaba bajo el nogal del patio a inventar historias. Mis tesoros eran un puñado de canicas, una muñeca de trapo sin ojos y los libros viejos que mi abuelo había guardado de tiempos mejores, aunque la mayoría de las veces solo miraba los dibujos, porque la letra me costaba. Soñaba con cosas sencillas: un vestido nuevo para el día de la patrona, un trozo de chocolate que no fuera de algarroba, o simplemente que mi padre sonriera de verdad, sin esa melancolía que le velaba los ojos. Pero, sobre todo, soñaba con ir más allá de las montañas que rodeaban nuestro pueblo, con ver lo que había al otro lado. El mundo para mí era ese valle, esas casas, esas caras conocidas. Lo demás, lo que no se veía, era un misterio. La escuela, cuando íbamos, era un lugar austero. La señorita Adela, una mujer de semblante severo y voz monocorde, nos inculcaba las verdades oficiales, la grandeza de la patria, la importancia de la religión, el deber de la obediencia. Nos enseñaba a leer con cartillas llenas de imágenes de santos y héroes y a escribir con una caligrafía impecable que yo nunca logré dominar del todo. Las niñas aprendíamos a bordar y a cocinar, a ser buenas esposas y madres. Los niños, a ser fuertes y trabajadores. No había espacio para las preguntas, para la curiosidad. El mundo era como era y punto. Pero mi hermano Antonio era diferente. Desde muy joven, sus ojos buscaban algo más. Le gustaba leer, y a escondidas se hacía con periódicos viejos o folletos que llegaban al pueblo de alguna manera misteriosa. Se sentaba en el pajar, con la luz tenue que se colaba por las rendijas, y leía en voz baja, murmurando palabras que yo no entendía, pero que sonaban a desafío. A veces me dejaba sentarme a su lado, y aunque no comprendía el contenido, me fascinaba la pasión con la que devoraba aquellas letras.
Él fue el primero en hablarme de otros mundos, de ideas que no eran las que nos contaban en la escuela o en la iglesia. Sus palabras eran susurros, pero encendían una pequeña llama en mi interior. Fue entonces cuando yo tendría unos 10 u 11 años, cuando llegó la radio a nuestro pueblo. No a nuestra casa, claro. Eso era un lujo impensable. Llegó a la taberna de don Manuel, el único lugar donde se permitían ciertas reuniones y donde se escuchaban las noticias oficiales. Era un aparato grande, de madera pulida, con una tela que cubría los altavoces y un ojo mágico que se iluminaba al encenderlo. La gente se agolpaba alrededor en silencio, escuchando la voz impostada del locutor que leía los partes nacionales, las noticias de la victoria, los discursos del caudillo. Para la mayoría era la voz del progreso, la conexión con un mundo que se abría. Para mí era la voz de la autoridad, del control, de lo que debía ser. Pero Antonio, mi hermano, veía más allá. Él no se conformaba con los noticiarios oficiales. Una noche lo vi trastear con una vieja radio de galena que había conseguido no sé dónde. Era un cacharro pequeño, con unos auriculares y un alambre que usaba como antena. Me pidió que guardara el secreto, y yo, con la emoción de la complicidad, juré que no diría nada. En la oscuridad de la noche, cuando todos dormían, él se ponía los auriculares y giraba el dial, con una paciencia infinita. A veces, solo se oía estática, un silbido constante, pero otras, muy de vez en cuando, se colaba una voz, una melodía, un idioma diferente. Eran las emisoras prohibidas, como él las llamaba, las que traían noticias de fuera, música que no se escuchaba en la radio de don Manuel, ideas que no se podían pronunciar en voz alta. Yo me quedaba a su lado, observándolo. No siempre entendía lo que escuchaba, pero la emoción en su rostro, la intensidad de su mirada, me decía que aquello era importante. Era como si esa pequeña caja de madera y alambres abriera una ventana a un universo paralelo, un lugar donde la verdad era diferente, donde la libertad aún respiraba. Antonio me explicaba en susurros lo que escuchaba. Hablaba de la guerra que había terminado en Europa, pero no en España, de gente que luchaba por la justicia, de un mundo que se movía mientras nosotros permanecíamos quietos. Esas noches, el silencio espeso de mi infancia se llenaba de un nuevo tipo de sonido, el de la esperanza y la resistencia, aunque fuera en la clandestinidad de un auricular. A medida que crecía, la vida en el pueblo se hacía más estrecha. Las muchachas de mi edad empezaban a pensar en el matrimonio, en formar una familia, en seguir los pasos de nuestras madres. Pero yo sentía una inquietud diferente, alimentada por las conversaciones con Antonio, por los fragmentos de mundo que él me traía. Quería saber, quería entender, quería experimentar algo más allá de los límites de nuestro valle. Mi hermano, con su espíritu indomable, era mi guía en ese deseo de trascender. Él me enseñó que había otras formas de pensar, otras formas de vivir, aunque fueran peligrosas. Un día, la sombra que siempre había planeado sobre nosotros se hizo más densa. Antonio, que ya no era un niño, sino un joven con ideas firmes y una mirada desafiante, empezó a desaparecer por las noches. Volvía cansado, con los ojos brillantes, pero nunca decía dónde había estado. Mi madre lo miraba con preocupación, mi padre con una mezcla de orgullo y miedo. Sabíamos que estaba metido en algo que no se podía nombrar, algo que podía traer problemas. Las visitas de la Guardia Civil al pueblo se hicieron más frecuentes, las preguntas más incisivas. El aire se volvió más pesado, cargado de una tensión que nos oprimía el pecho. Una tarde, al volver del campo, mi padre encontró una nota. Antonio se había ido. No había dicho a dónde ni por qué, solo que tenía que hacerlo. La casa se sumió en un luto silencioso. Mi madre lloraba en secreto. Mi padre se encerró en sí mismo. Carmen, la pequeña, no entendía por qué su hermano mayor ya no estaba para contarle cuentos. Y yo sentí un vacío inmenso, como si una parte de mí se hubiera marchado con él. La ventana al mundo que Antonio había abierto se cerró de golpe, y el silencio volvió a ser el único sonido. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que no podía dejar que se cerrara del todo. Necesitaba encontrar la manera de volver a escuchar esas voces, de saber qué pasaba en ese mundo al que él se había ido,
y la única forma que conocía era a través de esa pequeña radio de galena que ahora, más que nunca, se había convertido en mi único secreto, mi única esperanza. La marcha de Antonio dejó un hueco que ninguna palabra podía llenar. No fue solo su ausencia física, sino la del aliento que traía a la casa, la chispa en sus ojos que prometía que el mundo era más grande de lo que nos dejaban ver. Mi madre, que ya cargaba con el peso de la posguerra y las preocupaciones diarias, envejeció de golpe. Sus manos, antes firmes, temblaban al amasar el pan, y sus ojos, antes llenos de una resignación digna, ahora se llenaban de lágrimas silenciosas que secaba con el dorso de la mano cuando creía que nadie la veía. Mi padre, por su parte, se volvió una sombra. Si antes sus palabras eran pocas, ahora eran casi inexistentes. Se refugiaba en el trabajo del campo, en el silencio de la tierra, como si quisiera fundirse con ella para escapar del dolor. La risa de Carmen, mi hermana pequeña, se apagó, y el juego se convirtió en una actividad solitaria, sin la guía ni la alegría de Antonio. Yo me sentía como en un limbo, demasiado mayor para la inocencia de Carmen, demasiado joven para la resignación de mis padres. El vacío que dejó Antonio se instaló en mi pecho, pero a la vez su partida encendió una pequeña llama de rebeldía en mí. La radio de galena, ese cacharro que él había construido con tanto esmero, se convirtió en mi único consuelo, mi conexión con él y con ese mundo que él tanto anhelaba. Las noches se hicieron mis aliadas. Cuando el último candil se apagaba y el silencio del pueblo se volvía absoluto, yo me deslizaba fuera de la cama. La radio estaba escondida en un rincón del pajar, bajo un montón de heno, envuelta en un trapo viejo, para que el polvo no la estropeara. Con el corazón latiéndome en las sienes, me ponía los auriculares. Al principio era difícil, solo el silbido constante, la estática que arañaba los oídos, pero recordaba las palabras de Antonio, su paciencia infinita al girar el dial, buscando esa frecuencia esquiva, y yo hacía lo mismo, con la respiración contenida, hasta que de repente un sonido se colaba, débil al principio, luego más claro. Eran voces lejanas, músicas extrañas, idiomas que no entendía, pero la emoción de escucharlas era indescriptible. Era como si Antonio me hablara desde la distancia, como si me dijera que no estaba sola, que el mundo seguía girando más allá de las montañas que nos cercaban. A veces oía noticias de otros países, de conflictos que parecían ajenos a nuestra miseria, pero que Antonio me había enseñado que estaban todos conectados. Otras veces eran canciones, melodías que nunca había escuchado, que hablaban de amor, de libertad, de una vida diferente. Esas noches, bajo el manto estrellado del pajar, me sentía menos sola, menos atrapada. La radio se convirtió en mi secreto más preciado, mi pequeño acto de insurrección contra el silencio impuesto. Los años que siguieron a la marcha de Antonio fueron los más duros de mi vida. La escasez se acentuó, el pan era cada vez más escaso, la ropa se remendaba hasta la extenuación y el frío del invierno se colaba por cada rendija de la casa. Mi madre enfermó. No era una enfermedad grave, de esas que te postran en la cama, sino un agotamiento profundo, una tristeza que le consumía el alma. Yo tuve que asumir más responsabilidades, las tareas del hogar, el cuidado de Carmen, el huerto. Mis manos, que antes jugaban con canicas, ahora se agrietaban con el frío y el trabajo. La escuela se convirtió en un recuerdo lejano. No había tiempo para libros, solo para sobrevivir. Las muchachas de mi edad se casaban jóvenes, algunas por amor, la mayoría por necesidad, buscando una boca menos que alimentar en casa de sus padres. Yo veía cómo mis amigas se convertían en mujeres antes de tiempo, con la misma mirada cansada de sus madres. Sentía que ese sería mi destino también, un destino que me asfixiaba solo de pensarlo. Pero la radio seguía ahí, mi refugio. Una noche, mientras buscaba una frecuencia, escuché una voz diferente. Era una mujer con un acento que no reconocía, pero con un español claro y pausado. Hablaba de esperanza, de resistencia, de que la verdad no podía ser silenciada para siempre. No daba nombres, no decía dónde estaba, pero sus palabras eran como un bálsamo para mi alma. Hablaba de la necesidad de mantener la fe, de que la justicia prevalecería,
de que aquellos que habían partido no serían olvidados. Pensé en Antonio. ¿Estaría él escuchando la misma voz? ¿Sería parte de lo que ella defendía? Esa voz se convirtió en mi faro, en la promesa de que no todo estaba perdido. Empecé a buscar esa voz cada noche. A veces la encontraba, a veces no. Cuando lo hacía, me quedaba inmóvil, absorbiendo cada palabra, cada inflexión. Aprendí a distinguir las melodías que usaban como señales, los silencios que precedían a los mensajes importantes. Me di cuenta de que no era solo una emisora de noticias, sino una red, una conexión entre personas que, como yo, anhelaban algo más. Era un movimiento clandestino, sí, pero para mí era la voz de la libertad, la voz de Antonio. Un día, mientras estaba en el mercado del pueblo, escuché a dos hombres hablar en voz baja. Mencionaron un nombre, el maquis, y luego, con un susurro, la radio de la montaña. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería la misma emisora? ¿Estaría Antonio con ellos? La idea me llenó de una mezcla de miedo y emoción. El maquis era un nombre que se pronunciaba con temor en el pueblo, asociado a bandoleros y a la Guardia Civil. Pero para mí, ahora, era la posibilidad de encontrar a mi hermano. La vida en el pueblo se volvió más opresiva. La vigilancia era constante. Los vecinos se miraban con recelo. Nadie confiaba en nadie. Las delaciones eran comunes, y cualquier palabra malinterpretada podía llevarte a la cárcel o a algo peor. Vi a familias enteras desaparecer de la noche a la mañana, sus casas vacías, sus nombres borrados de la memoria colectiva. El miedo era una niebla densa que lo cubría todo. Mi padre, que siempre había sido un hombre de principios, se volvió más cauto. Nos advertía constantemente que no habláramos de política, que no nos metiéramos en problemas. Pero yo, en mi interior, sentía que no podía callar. La voz de la radio me recordaba que había una lucha, que había gente que no se rendía. Mi secreto se hizo más pesado, pero también más vital. Una tarde, mientras recogía agua del pozo, un muchacho del pueblo llamado Ricardo se acercó a mí. Era 1 año o 2 mayor que yo, de ojos inquietos y una sonrisa que rara vez mostraba. Siempre había sido un poco solitario, como yo. Me preguntó si había visto a Antonio. Me quedé helada. Nadie en el pueblo se atrevía a mencionar su nombre. Le dije que no sabía nada. Él me miró con una intensidad que me desarmó. «Sé que escuchas», me dijo en voz baja, casi inaudible. «¿La radio?» Mi corazón se disparó. ¿Cómo lo sabía? ¿Me había visto? ¿Me había delatado? Sentí un pánico frío que me recorrió el cuerpo, pero la mirada de Ricardo no era de amenaza, sino de complicidad. «Yo también», añadió, y me mostró un pequeño transistor que llevaba escondido bajo su camisa. Era más moderno que mi galena, más potente. En ese momento entendí que no estaba sola. Ricardo era otro de los oyentes, otro de los que buscaban la verdad más allá de los partes oficiales. Nuestra amistad nació de ese secreto compartido. Nos encontrábamos a escondidas en el pajar, en el bosque, en cualquier rincón donde pudiéramos hablar sin ser escuchados. Él me contaba lo que oía en su transistor. Yo le contaba lo que captaba con mi galena. Compartíamos las noticias, las canciones, los mensajes cifrados. Ricardo era más atrevido que yo, más informado. Había estado en la ciudad, había visto cosas, había escuchado más. Él me explicó que la voz de la mujer que yo escuchaba era la de una locutora de Radio Pirenaica, la emisora clandestina del Partido Comunista de España, que emitía desde el exilio. Me habló de los maquis, de su lucha en las montañas, de la esperanza de que algún día la libertad regresaría. Con Ricardo, el miedo se mezcló con una nueva emoción, la esperanza. Él me hablaba de un futuro diferente, de un mundo donde la gente pudiera hablar libremente, donde no hubiera hambre ni injusticia. Sus palabras eran como las de Antonio, pero con una cercanía que me hacía sentir menos sola. Empezamos a vernos más a menudo, no solo para compartir noticias, sino para hablar de nuestros sueños, de lo que queríamos para nuestras vidas. Él me enseñó a leer mejor, a entender los periódicos viejos que conseguía. Me abrió los ojos a un mundo de ideas, de filosofía, de poesía. Poco a poco, la amistad se fue transformando en algo más profundo. Ricardo era el único que entendía mi soledad, mi anhelo. Sus ojos, antes inquietos, ahora me miraban con una ternura que me hacía temblar. Una tarde, bajo el nogal del patio,
Me cogió la mano. Su tacto era cálido, reconfortante. Me habló de su deseo de unirse a la lucha, de irse a la montaña, de seguir los pasos de aquellos que no se rendían. Me dijo que quería que yo fuera con él, que juntos podríamos construir un futuro diferente. La propuesta de Ricardo me dejó sin aliento. Irse con él, unirse a los maquis, significaba abandonar mi familia, mi hogar, todo lo que conocía. Significaba adentrarse en un mundo de peligro, de incertidumbre, pero la idea de una vida diferente, de una vida junto a él, de una vida donde no tuviera que esconder mi voz ni mis pensamientos, era tentadora. Me sentía dividida entre el deber hacia mi familia y el anhelo de libertad que Ricardo representaba. Mientras tanto, la situación en el pueblo empeoraba. Las cosechas eran malas, el hambre apretaba. Mi padre, ya de por sí taciturno, se volvió aún más sombrío. Mi madre, cada vez más débil, apenas podía levantarse de la cama. Carmen, mi hermana, crecía en un mundo de carencias, con la mirada triste de quien ha conocido la pena desde demasiado pronto. Yo me sentía atrapada, con la responsabilidad de mi familia sobre mis hombros, pero con el corazón tirando hacia la promesa de Ricardo. Una noche, mientras escuchaba la radio con Ricardo, la voz de la locutora se volvió más urgente. Habló de una operación importante en las montañas, de la necesidad de apoyo, de la inminencia de un cambio. Ricardo me miró, sus ojos brillando con una determinación férrea. «Es el momento», me dijo. «Tenemos que irnos». Esa misma semana llegó la noticia que lo cambió todo. La Guardia Civil había hecho una redada en un pueblo cercano. Habían capturado a varios maquis. Entre los nombres que se susurraban, había uno que me heló la sangre, el de Antonio. No había confirmación, solo rumores, pero la posibilidad de que mi hermano hubiera sido capturado o algo peor me destrozó. El miedo se apoderó de mí, un miedo visceral que me paralizó. Ricardo intentó consolarme. Me dijo que no podíamos rendirnos, que Antonio querría que siguiéramos luchando, pero el golpe fue demasiado duro. La esperanza que la radio había encendido en mí se resquebrajó. La idea de unirme a la lucha, de dejar a mi familia, se volvió insoportable. No podía abandonarlos, no ahora que mi madre estaba tan enferma y mi padre tan roto. La decisión fue agonizante. Ricardo me miró con tristeza, entendiendo mi dilema. Me dijo que él tenía que irse, que no podía quedarse. Me pidió que recordara lo que habíamos compartido, que no olvidara la esperanza. Nos despedimos en silencio, con un abrazo que sabía a despedida para siempre. Lo vi marcharse, su figura perdiéndose en la oscuridad del camino, llevándose consigo una parte de mi corazón, una parte de mis sueños. Pocos días después de la partida de Ricardo, mi madre empeoró. La tristeza y el agotamiento la consumieron por completo. Una mañana no despertó. Su muerte fue otro golpe devastador, un vacío más en una vida ya llena de ausencias. La casa se quedó aún más silenciosa, más fría. Mi padre, que apenas había levantado cabeza desde la marcha de Antonio, se hundió en una desesperación profunda. Yo me sentí completamente sola, con Carmen, mi hermana pequeña, dependiendo de mí. El peso de la responsabilidad era abrumador. Tenía que ser fuerte por Carmen, por mi padre. Tenía que mantener la casa, el huerto. Los sueños de libertad, de un mundo diferente, se desvanecieron ante la cruda realidad de la supervivencia. La radio de Galena, mi fiel compañera, quedó silenciada. No tenía tiempo ni ganas de buscar voces lejanas. El mundo se había vuelto pequeño de nuevo, reducido a las paredes de mi casa y a las necesidades básicas. Pero la vida, a pesar de todo, seguía su curso, implacable. Con mi madre ya no entre nosotros. La presión sobre mí para casarme se hizo insostenible. Las vecinas, las tías, todas me miraban con lástima y preocupación. Una muchacha sola, con un padre roto y una hermana pequeña, era una carga. Necesitaba un hombre que me protegiera, que me mantuviera. Y así fue como mi padre, en su desesperación, aceptó la propuesta de don Eusebio, el terrateniente más rico del pueblo, un hombre mayor, viudo y con fama de ser duro. Yo lo conocía de vista, un hombre corpulento, de mirada fría y manos grandes. La idea de casarme con él me producía un escalofrío. No había amor, no había ternura, solo la promesa de seguridad económica para mi familia. Era un sacrificio, lo sabía,
un sacrificio por Carmen, por mi padre. La boda se celebró en la iglesia del pueblo, en un día gris y lluvioso. Yo vestía un vestido prestado, blanco, que me quedaba grande. Mi padre me entregó a don Eusebio con una mirada de disculpa y resignación. No hubo alegría, no hubo celebración, solo el silencio pesado de una decisión impuesta. Ese día sentí que una parte de mí moría, la joven que soñaba con el mundo más allá de las montañas, la que escuchaba voces clandestinas en la radio, se desvanecía. Me convertía en la esposa de don Eusebio, en la señora de la casa grande, pero en mi corazón solo había un vacío inmenso. La vida que había imaginado para mí, la vida que Antonio y Ricardo me habían mostrado, se había esfumado, reemplazada por una realidad que se sentía como una condena. La casa de don Eusebio era grande y fría, llena de muebles oscuros y silencios incómodos. Mi vida se convirtió en una rutina de obediencia, de servir a un hombre que me trataba con respeto, sí, pero sin afecto. Yo era la dueña de la casa, la que organizaba a las criadas, la que supervisaba las comidas. Pero me sentía como una prisionera de oro, atrapada en una jaula de responsabilidades y expectativas. La soledad era mi única compañera. Mi padre y Carmen venían a visitarme de vez en cuando, pero las visitas eran tensas, llenas de una tristeza que no podíamos nombrar. Carmen me miraba con ojos que parecían preguntar por qué, pero yo no tenía respuestas. Los días se sucedían, monótonos y sin alegría. La radio de Galena, mi viejo secreto, permanecía escondida en el pajar de mi antigua casa, un recuerdo de una vida que ya no me pertenecía. Había renunciado a todo, a mis sueños, a mi libertad, por el bien de mi familia, pero el sacrificio, en lugar de traerme paz, solo me había traído un dolor sordo, una sensación de pérdida constante. Me había convertido en la mujer que se esperaba de mí, pero había dejado de ser yo misma. Y en las noches largas y silenciosas de la casa de don Eusebio, a veces, un eco lejano de una voz clandestina, de una melodía prohibida, parecía colarse por las ventanas, recordándome el mundo que había dejado atrás, el mundo que Antonio y Ricardo me habían prometido. Y en esos momentos, una pequeña chispa, casi imperceptible, volvía a encenderse en lo más profundo de mi ser, una chispa que me decía que, a pesar de todo, el secreto de la radio aún no había sido completamente olvidado. Esa chispa, esa pequeña llama que creía extinguida, comenzó a crecer lentamente en las semanas que siguieron. La rutina de la casa de don Eusebio continuaba, pero algo había cambiado en mí. Por las noches, cuando él dormía profundamente después de sus jornadas en el campo, yo me quedaba despierta, mirando por la ventana hacia las montañas que rodeaban el pueblo. Me preguntaba si Antonio seguía vivo, si Ricardo había encontrado lo que buscaba, si las voces de la radio seguían hablando en la oscuridad a quienes quisieran escuchar. Fue durante una de esas noches cuando tomé una decisión que cambiaría todo. No podía seguir viviendo como una sombra, como la mujer que se esperaba que fuera. Tenía que recuperar mi radio, mi conexión con el mundo exterior. Al día siguiente, con el pretexto de visitar la tumba de mi madre, regresé a mi antigua casa. Mi padre estaba en el campo, Carmen en la escuela. La casa se veía más pequeña, más deteriorada. El pajar conservaba el olor a heno viejo y el silencio de los recuerdos. Encontré la radio de Galena exactamente donde la había dejado, envuelta en el trapo viejo, cubierta de polvo pero intacta. La sostuve en mis manos como si fuera un tesoro perdido. Esa noche, por primera vez en meses, volví a ponerme los auriculares. Al principio solo estática, ese silbido familiar que me tranquilizó como una nana. Pero poco a poco, girando el dial con la paciencia que Antonio me había enseñado, encontré una voz. No era la mujer de Radio Pirenaica, sino otra emisora, más débil, más lejana. Hablaban de cambios, de movimientos en Europa, de que el mundo se transformaba lentamente. Esa primera noche de regreso a la radio fue como volver a respirar después de estar ahogándose. Me di cuenta de lo mucho que había echado de menos esa conexión, esa sensación de formar parte de algo más grande, pero también me di cuenta de lo peligroso que era. Don Eusebio no era solo mi marido, era un hombre influyente en el pueblo, con conexiones con las autoridades. Si me descubría, las consecuencias serían terribles, no solo para mí, sino para mi familia. Durante las siguientes semanas,
establecí una rutina clandestina. Después de que don Eusebio se durmiera, me levantaba silenciosamente y me dirigía a un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa que él rara vez visitaba. Allí, con la radio escondida bajo unos trapos viejos, escuchaba las voces del exterior. Cada noche era una aventura, una búsqueda de frecuencias, de mensajes, de música prohibida. Aprendí a distinguir las diferentes emisoras, sus horarios, sus códigos. Radio España Independiente, la BBC en español, voces desde Francia, desde el exilio. Una noche, mientras sintonizaba una frecuencia particularmente débil, escuché algo que me heló la sangre. Era un mensaje personal, uno de esos que las emisoras clandestinas transmitían para los familiares de los exiliados. Una voz leyó una serie de nombres, y entre ellos, claro como el agua, escuché el de Antonio. El mensaje era críptico, pero entendí que estaba vivo, que se encontraba en Francia, en uno de los campos de refugiados. Mi hermano no había muerto en aquella redada, había logrado escapar, había cruzado la frontera. La emoción fue tan intensa que tuve que morderme la mano para no gritar. Antonio estaba vivo. Después de años de incertidumbre, de imaginar lo peor, tenía la confirmación de que mi hermano había logrado llegar al otro lado. Lloré en silencio, con una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por saber que respiraba, tristeza por la distancia que nos separaba, por la vida que él había tenido que dejar atrás. Esa revelación cambió algo fundamental en mí. Si Antonio había logrado encontrar su camino hacia la libertad, yo también podía encontrar el mío, aunque fuera diferente. La radio se convirtió en algo más que un refugio. Se convirtió en mi acto de resistencia. Cada noche que encendía ese aparato, cada frecuencia que exploraba, era una forma de mantener viva la llama que Antonio había encendido en mí, pero el destino tenía otros planes. Una noche, mientras escuchaba absorta una transmisión sobre los movimientos de resistencia en Europa, no escuché los pasos que se acercaban por el pasillo. La puerta del cuarto se abrió de golpe, y allí estaba don Eusebio, con el rostro desencajado por la ira. Me había descubierto. Sus ojos, normalmente fríos pero controlados, ahora ardían de furia. Me arrancó los auriculares de las orejas con tal violencia que me lastimó. Tomó la radio entre sus manos enormes y la estrelló contra el suelo. El sonido del cristal al romperse y el metal al doblarse fue como si me hubieran arrancado el corazón. Lo que siguió fue una confrontación que marcó el punto de no retorno en mi vida. Don Eusebio gritó como nunca lo había hecho. Me acusó de traición, de poner en peligro su reputación, su posición en el pueblo. Me dijo que sabía lo que era esa radio, que sabía lo que representaba. Sus palabras eran veneno puro. Me llamó comunista, roja, traidora. Me amenazó con denunciarme a las autoridades, con hacerme desaparecer como habían desaparecido otros. El miedo me paralizó, pero al mismo tiempo, algo se rompió dentro de mí. Después de años de silencio, de obediencia, de sacrificio, algo se reveló. Le dije que no era una traidora, que solo quería saber la verdad. Le hablé de Antonio, de mi necesidad de saber si estaba vivo. Le expliqué que la radio era mi única conexión con el mundo, mi única forma de sentirme humana, pero él no quiso escuchar. Para él, yo era su propiedad, su esposa, y tenía que comportarme como tal. La discusión se alargó hasta el amanecer, con gritos, llantos, amenazas. Al final, agotados ambos, él me dio un ultimátum. O abandonaba para siempre esa locura, o tendría que enfrentar las consecuencias. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Don Eusebio me vigilaba constantemente. Desconfiaba de cada movimiento, de cada gesto. La casa se convirtió en una prisión aún más opresiva. Yo me sentía como un animal enjaulado, sin esperanza de escape. La destrucción de la radio había sido como la muerte de una parte de mí. Sin esa conexión, sin esa ventana al mundo exterior, me sentía completamente aislada. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios ritmos. Unas semanas después del incidente, llegó una noticia que cambió todo. Don Eusebio había sufrido un infarto mientras trabajaba en el campo. Fue súbito, inesperado. Lo encontraron al atardecer, tendido entre los surcos, con los ojos abiertos mirando al cielo.
Su muerte me dejó en una situación compleja. Por un lado, sentía una extraña sensación de liberación, como si una losa gigantesca hubiera sido levantada de mis hombros. Por otro lado, me enfrentaba a una incertidumbre total. Era viuda, pero no tenía hijos, y las leyes de herencia eran complicadas. El funeral fue un evento solemne al que asistió todo el pueblo. Yo estaba vestida de negro, con el velo cubriendo mi rostro, interpretando el papel de la viuda doliente, pero por dentro sentía una mezcla confusa de emociones. No había amor que llorar, pero sí años de mi vida que se habían ido con él. Durante la misa, mientras el cura hablaba del descanso eterno y la misericordia divina, yo pensaba en la radio rota, en las voces silenciadas, en los sueños aplastados. Después del funeral, los abogados me explicaron la situación. La mayor parte de las propiedades de don Eusebio pasarían a unos parientes lejanos, pero yo tenía derecho a una pequeña casa en el pueblo y a una modesta renta que me permitiría vivir con dignidad. Por primera vez en años, tenía algo que no había tenido desde la juventud: independencia. Era una independencia limitada, sí, pero era mía. La pequeña casa a la que me mudé estaba en una calle tranquila, cerca del centro del pueblo. Tenía 2 habitaciones, una cocina pequeña y un patio con un pozo. Era modesta, pero después de la grandeza fría de la casa de don Eusebio, me parecía un palacio. Por primera vez en mucho tiempo, podía tomar mis propias decisiones, organizar mi tiempo como quisiera, vivir según mis propios ritmos. Mi padre había muerto pocos meses después que don Eusebio, llevándose consigo los últimos vestigios de mi infancia. Carmen, ya una mujer joven, se había casado con un muchacho del pueblo vecino, un chico bueno que la trataba bien. Verla feliz, enamorada, me llenaba de una alegría melancólica. Ella había conseguido lo que yo nunca tuve: elegir su propio destino, casarse por amor. En mi nueva casa, lo primero que hice fue buscar los restos de la radio de Galena. Don Eusebio había tirado los pedazos al basurero, pero yo los rescaté. Era un montón de chatarra inservible, pero para mí representaba algo más. Representaba la resistencia, la búsqueda de la verdad, la conexión con Antonio. Guardé los restos en una caja, como reliquias de una fe perdida. Pasaron meses antes de que me atreviera a comprar otra radio. Esta vez no era de Galena, sino un pequeño transistor que conseguí en el mercado negro. Era más moderno, más potente, pero también más peligroso. Los tiempos estaban cambiando lentamente, pero la censura y la represión seguían siendo realidades palpables. Esta vez fui más cuidadosa. Escuchaba solo en las noches más oscuras, con el volumen al mínimo, siempre alerta a cualquier ruido sospechoso. Las voces que encontraba ahora eran diferentes. El mundo había cambiado. Europa se había recuperado de la guerra. Nuevos conflictos surgían en lugares lejanos. La música evolucionaba, pero de vez en cuando aún captaba transmisiones de los exiliados españoles, mensajes de esperanza, noticias de la resistencia, y siempre buscaba alguna mención de Antonio. La encontré una noche de invierno cuando el frío hacía crujir las maderas de la casa. Era un programa especial sobre los refugiados españoles en Francia. Una voz mencionó un campo cerca de Toulouse, habló de las condiciones de vida, de la esperanza de un eventual regreso, y luego, como un regalo del destino, escuché un testimonio grabado. Era la voz de Antonio, más ronca, más cansada, pero inconfundiblemente suya. Hablaba de la nostalgia, del dolor del exilio, pero también de la esperanza. Decía que algún día regresaría, que el sacrificio valdría la pena, que no olvidaba a su familia, especialmente a una hermana que había sido su cómplice en la búsqueda de la verdad. Lloré como no había llorado en años. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja, mezcla de alegría, nostalgia y amor. Antonio estaba vivo, tenía su propia voz, su propia historia. Y yo, en mi pequeña casa, con mi pequeña radio, seguía siendo su cómplice, seguía escuchando, seguía conectada con él a través del éter. Los años siguientes fueron de una paz extraña. Vivía sola, pero no me sentía sola. Tenía mi radio, mis voces nocturnas, mis conexiones invisibles con el mundo. El pueblo cambió lentamente. Llegó la televisión, mejoraron las carreteras, aparecieron coches nuevos. La dictadura siguió,
pero con menos fiereza, como un animal viejo que perdía los dientes. Yo envejecía también, pero mantenía vivo el ritual nocturno de la radio. Nunca me volví a casar. Tuve pretendientes, hombres buenos que habrían podido hacerme feliz, pero algo en mí se había roto y sanado de una manera diferente. Había aprendido a ser feliz conmigo misma, con mi libertad pequeña pero real, con mi secreto que ya no era peligroso sino reconfortante. Antonio nunca regresó. Murió en Francia a principios de los 70, pocos años antes de que llegara la democracia que tanto había esperado. Me enteré por una carta que llegó a través de una organización de exiliados. Carmen y yo lloramos juntas su muerte, pero también celebramos su vida, su valor, su coherencia. Había muerto libre, que era lo que él siempre había querido. Cuando Franco murió, yo ya era una mujer mayor, con el pelo gris y las manos arrugadas. El pueblo celebró discretamente con una alegría contenida, como si temiera que el despertar fuera solo un sueño. Yo, esa noche, sintonicé mi radio y busqué las emisoras que durante tantos años habían sido prohibidas. Por primera vez, pude escucharlas abiertamente, sin miedo, sin auriculares, con el volumen alto. Era el final de una época, el comienzo de otra. Carmen me visitaba con frecuencia, siempre preocupada por mi soledad. Pero yo le explicaba que no estaba sola, que tenía mis recuerdos, mis rutinas, mi pequeño mundo ordenado. Ella no entendía mi apego a la radio vieja, mi costumbre de escuchar emisoras extranjeras. Para ella, era una manía de vieja. Para mí, era la continuación de una historia que había comenzado con Antonio, que había continuado con Ricardo, que había sobrevivido a don Eusebio, que había resistido el tiempo y la represión. Ahora, tantos años después, cuando miro hacia atrás, entiendo que mi vida fue una sucesión de silencios y voces. Los silencios impuestos por el miedo, por la tradición, por las circunstancias. Las voces que encontré en la radio, voces que me conectaron con un mundo más amplio, con ideas diferentes, con la esperanza. Mi secreto de la radio no fue solo una afición clandestina, fue mi forma de mantener viva la curiosidad, la rebeldía, la esperanza. La radio sigue en mi mesilla de noche. Ya no es la de galena de Antonio, ni el transistor que compré de viuda. Es un aparato moderno, digital, que puede captar emisoras de todo el mundo. Por las noches, cuando el pueblo duerme, yo sigo sintonizando frecuencias, buscando voces, conectándome con historias lejanas. Es mi ritual, mi oración laica, mi forma de seguir viva. A veces pienso en las decisiones que tomé, en los caminos que no seguí. Pienso en Ricardo, en la vida que podríamos haber tenido juntos en las montañas. Pienso en los hijos que nunca tuve, en los sueños que abandoné, pero no me arrepiento. Cada decisión me trajo hasta aquí, hasta esta paz pequeña pero genuina, hasta esta libertad tardía pero real. La radio me enseñó que las voces siempre encuentran la manera de llegar a quien las necesita, que la verdad, aunque se susurre, siempre es más fuerte que la mentira gritada, que la resistencia no siempre es heroica. A veces es simplemente la persistencia silenciosa de seguir escuchando, de mantener abierta una ventana al mundo, de no renunciar completamente a los sueños. Mi secreto se ha convertido en mi legado, no a mis descendientes que no los tengo, sino a la idea de que siempre hay una frecuencia en la que alguien está hablando de esperanza, de justicia, de amor. Solo hay que tener la paciencia de buscarla, el valor de escucharla y la sabiduría de entender que a veces el acto más revolucionario es simplemente no dejar de soñar.